Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 51º seminario internacional que tiene como título Modelos de reconocimiento integrado para la seguridad bancaria, la misma que va a estar a cargo por un integrante y un miembro del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Él tiene estudios de maestría en inteligencia artificial en el Perú y en el extranjero. Él es docente e investigador RENACIT, UNIA nivel número 4. Para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio de la vida académica, de la vida intelectual, contar con la participación del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo. Maestro, ¿puede dar inicio a su presentación, por favor? Buenos días con todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes hoy, 20 de diciembre de 2025, con este tema del área de ciberseguridad. ¿Correcto? Bien. Vamos a iniciar nuestro video. Muy bien. Correcto. El tema de hoy es modelos de reconocimiento integrados para la seguridad bancaria. En otras palabras, para la ciberseguridad bancaria. Bien, tenemos que dar unas pautas antes de empezar, que debemos entender que al hablar de modelos de reconocimiento integrados, hablamos que implica infinidad, múltiples de técnicas sobre identificación, autenticación, detección y respuesta para proteger activos financieros. Los activos financieros también son datos sensibles o son operaciones digitales. Repito, los activos financieros también son llamados datos sensibles y operaciones digitales. ¿Cuál es el tema para ese modelo que estamos viendo acá? Primero, que vamos a ver que hay una correlación de señales. En cursos de física, la señal tenía, ¿no? Un pico alto, un pico medio y bajo, ¿no? Alto y bajo, ¿no? En este caso vamos a ver esos picos de subida y bajada, lo vamos a llamar como la identidad, llamémosle, ¿no? Un IDE, ¿está bien? Un DNI, número de cuenta, etcétera, un dato. Otro es el comportamiento, si es de repente, un retiro de dinero, un depósito, una transferencia, ¿no? O una prisión YAPE, ¿no? O un YAPE, ¿está bien? Otro va a ser por la transacción, por la red y por el contexto. Miren qué tipo de señales maneja respecto al modelo de reconocimiento de integrados, porque hablamos de integración. Y muchos decimos sistema financiero, ¿no? Una banca digital, ¿no? Y esto para los elementos del sistema financiero o de banca digital respecto a los modelos de reconocimientos integrados son primero los usuarios, somos nosotros clientes, empleados o terceros que también hago un envío de dinero, no siempre son clientes. Bien, los dispositivos que pueden ser móviles, cajeros, terminales o API, ¿no? Sobre el comportamiento está quiénes son los patrones normales, versus las anomalías, ¿no? Por ejemplo, un comportamiento podemos poner, por ejemplo, tenemos en los app que usamos comúnmente, hay un límite de dinero, por ejemplo, y no puedes enviar, si tú has considerado un límite de 5.000 soles, no puedes enviar 5.000, un sol. Tienes que modificar, ¿no? Y tu APP, ¿no? Entonces, esos comportamientos normales o los anormales o anormalías puede ser, por ejemplo, tengo una cuenta en una banca A y saco dinero de una cuenta de una banca B, ¿no? Como son Visa, son Mastercard, se puede, pero hay un mensaje, ¿no? Que llega al correo o al celular que avisa ese tipo de movimiento, ¿no? Y encima te dice, si eres tú,
no hagas nada, ¿no? Si es otra persona, ahí, ¿no? Llama al C800 o envía tal, ¿no? Envía punto. ¿Listo? Cuando hablamos de transacciones, quiero entender, ojo, son los montos, una frecuencia. Por ejemplo, en el caso del YAPE, podemos enviar, no puedo enviar más de 500 soles, es un límite, ¿no? 500 soles. Y al día no puedo esperar un monto, ¿no? Entonces hay una frecuencia, una cantidad de envío, ¿no? Geo, geo, también para saber sobre una ubicación, siempre que envío dinero por una app o por una cuenta, se activa siempre la ubicación. ¿Y eso cómo se llama? Geolocalización. También hay canales, pero enviar por, ¿no? Por diferentes tipos de equipos, ¿no? O apps o dispositivos. De repente también hay un agente, ¿no? También ahí vemos canales. Algunas cuentas de bancos tienen unos códigos, ¿no? Una empresa grande tiene una cuenta única y sus anexos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que va diferenciado a los diferentes tipos de cuentas, ¿no? De la misma, ¿no? Y las amenazas que desde antaño, el malware, el phishing, el fraude interno, externo, ¿no? Que también tenemos que ver, y los APT. Muy bien, después de darte esta introducción, porque tenemos que ver que este modelo integrado tiene 5 tipos de reconocimientos, que es el tema, ¿no? Así como algo general, el primero es de identidad, de forma general. El segundo es biométrico y conductual. El tercero es patrones con IA o machine learning. El cuarto son, ¿no? Reconocimiento de amenazas, de acuerdo a un SOC inteligente. Y el último, de acuerdo al contexto, ¿no? El CO2. Bien, ahora sí podemos avanzar tranquilamente. Después de darle paso, introducción, vamos al siguiente. ¿Qué pasó? ¿Por qué este tema es el más común en ciberseguridad? En el tema banca siempre es primero. ¿Por qué ahora hay fraude en alza y presión regulatoria? En el 2022 hubo un crecimiento del fraude hasta un 400%, ¿correcto? Miren ustedes. Y hubo, ¿qué cosa? Como ven ahí, hubo estafas tecnológicas, ¿no? Y los deepfakes, ¿no? Riesgo operativos elevado. Mire, profesor, ¿cómo se hace, profesor? Fácil, ¿no? Entonces, 2022 empezó, al día, ¿por qué 2022? Ah, empezó antes, sí, empezó antes, pero se considera 2022 porque hubo un incremento. Y llegar a un 400% no es sencillo, es alto, ¿correcto? Bien. Entonces, eh, ¿qué pasó ahí? Quiero explicar un poco más ahí. Por ejemplo, la gente utilizó mucho los app y la banca, ¿no? Por internet, ¿no? Hubo pagos instantáneos, o los bancos dejaban libertad de envío, ¿no? Y algunos usando los API, ¿no? O también podemos decir los famosos tokens, ¿no? Entonces, como hubo una dirección masiva en esos años, amplió la superficie del ataque, ¿no? ¿Qué más? Esos años, ¿qué pasaba? Que todos los hackers o hay dos tipos, por si acaso no hay uno, hay dos tipos, en donde vamos a hablar. Esos que atacaban combinaban 3 cosas a la vez. ¿Qué cosas miraban? En los datos de ingeniería social, la automatización y la IA. Mira, ¿qué combinaban para poder hacer ¿no? Esos caos? La ingeniería social, la automatización y la IA. Superando controles que no estaba considerando el sistema. Bien. Y como este punto final, ¿qué pasó? Los modelos puntuales no escalan frente a los fraudes híbridos y en tiempo real.
recién se salía de una generación de, ¿no? de movimiento, de phishing, ¿no? Para llegar a un modelo virtual, y ahí las reglas eran estáticas. Por lo tanto, se dio y llegó hasta el 41%, ¿no? Algunas fuentes dicen hasta más, ¿no? Depende también de otras bancas. Bien, en el punto 2 dice víctimas de robo de identidad. Son aproximadamente 2 millones. ¿Y quién fue la fuente? Reino Unido en 2023. ¿Qué dice ahí? Datos FIT, ¿no? Impacto directo de consumidores y bancos. ¿Qué pasó ahí? Primero, que salió el famoso robo de identidad, ¿no? El cual, qué cosa hacía? Se habilitaba el token principal y se daba el fraude transaccional, y toma en cuenta que es el llamado ATO, ¿no? Después se dio la parte sistémica, ¿no? Se habló del robo sistémico, que era clásico, y en el tema de seguridad de información se llama el impacto sistémico, que eran los costos de remediación, los litigios y desconfianza del cliente. Repito, se daba cuando estaba en apogeo la parte web. En el pasado se dio también estos robos sistémicos en las tarjetas de crédito, sobre todo, ¿no? Bien, sigamos por acá. El punto 3 dice ahí, expectativa digital del cliente, verificación instantánea. Ya. Quiero hablarte ahí algo más. Está ahí el resumen, pero vamos a hablar que los usuarios demandan el on-walking, ¿no? En segundos. Demandaban urgente para que la fricción sea mínima. Menos veces voy al banco a hacer cola, ¿no? ¿Mm? Bien. ¿Y qué pasaba ahí? Que había una paradoja. Más rapidez con más seguridad. Por eso es que demandaban, ¿no? El on-walking en esos tiempos como parte de verificación instantánea, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Sucedió el famoso reconocimiento integrado, que era la combinación de la biometría conductual más el contexto más la IA. Todo eso ¿para qué? Para elevar la seguridad sin frenar la experiencia, ¿no? Sí, sigue en funcionamiento, ¿no? Funciona y seguía, ¿no? Se seguía corrigiendo, ¿no? Sistemas. Bien, miren que la ciberseguridad no solamente en los bancos, también están en las redes sociales. En el punto 4 dice costos de cumplimiento y multas. También hay muchas, por ejemplo, ahí apareció, y yo he puesto ahí, dice, ¿no? Las regulaciones KYC, ¿no? Y la AML, ¿no? Elevan costos operativos. ¿Está bien? Pero vean más. Había muchos marcos normativos como el, ¿no? Como el CFT, como el GDPR, el PCI DSS, ¿no? Y esas regulaciones exigían ¿qué cosa? La trazabilidad, el monitoreo y la respuesta, ¿no? Esto que está acá es muy conocido porque pasó algo, que habían sanciones por brechas y falla de control que superan el costo de inversión preventiva. Llamémoslo el seguro, ¿no? Muchas empresas no daban seguro, ¿no? También en este tema de costos, también implica que se integraba ¿no? Las técnicas del IAM, el CIEM, el SOA y la analítica, ¿no? Para poder reducir el costo total del cubrimiento, que tenían las siglas TCC. Este es, ojo, es una unidad del curso. Todo esto es una unidad de un curso. Estamos resumiendo para no ser demasiado. A ver, el siguiente punto es riesgo reputacional y retención. Ahí dice
cuentas fraudulentas o filtración dañan confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que había una incidencia visible que provocaba los famosos CHURN, CHURN, ¿no? También se provocaba por la caída del NPS y por la pérdida del valor de marca. Cuando había siempre, te hacían, entre comillas, un hackeo, tu cuenta, te robaban tu cuenta, tu dinero salió, ¿no? Si es un bloqueo, lo que se hace en la banca, ¿qué hacen? Hace tu queja y te rompen tu tarjeta, ¿no? Y te dan otra tarjeta. Según ellos seguro, ¿no? Pero no es seguro. Y cuesta años recuperar esa confianza. La detección temprana y la respuesta automática siempre van a proteger la reputación y la lealtad. Y finalmente, conclusión de todo ello, ahí se mitiga fraude, reduce fricción y cumple negociaciones. Muy bien. Pero mira, en el actual, hoy día, 20 de diciembre de 2025, combina la amenaza creciente y la exigencia regulatoria y la expectativa del cliente. Son tres puntos que se tienen que tomar en cuenta para poder hablar del reconocimiento integrado, ¿no? Otro, que ya lo dijimos ahí, que la inversión temprana reduce el fraude y falsos positivos, también optimiza el cumplimiento y los costos y mejora la experiencia y la retención. Bien, todo ello va en el campo legal, en la parte de contratación de la banca y el riesgo financiero, ¿no? Este punto que debemos entender, como les decía a ustedes, es una unidad sobre un curso de este tema. Y cuando hacíamos el curso, se pedía una síntesis, ¿no? Por ejemplo, podemos decir acá en este punto, ¿por qué ahora el fraude en alza y la presión regulatoria? Porque la banca necesita pasar de controles fragmentados a un modelo integrado de reconocimiento, ¿no? Que ya dijimos, identidad, comportamiento, contexto y transacción, basado en IA y automatización. Entonces, esto es un punto de inflexión donde la prevención resulta claramente más rentable que la reacción. Repito, ahora tenemos que estar precavidos, ¿no? Antes que sea una amenaza, ¿no? Antes que aparezca, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente. Vamos a ver. Muy bien. Vamos acá al tema de limitaciones actuales, silos, reglas estáticas y latencias. En el punto número uno, hemos puesto arquitectura actual, esos silos. ¿También? Entonces, ahí están esos tres puntos, pero quiero, se explica un poco más ahí. Hay muchos eventos de ciberseguridad en el IPIA. Espero que estén atentos porque, repito, desde la primera vez que dicto ciberseguridad acá con ustedes, he dicho que ciberseguridad es el nombre moderno del curso de seguridad de la información, ¿no? Bien, entonces, a hablar de esos silos, estamos viendo que la mayoría de las entidades bancarias mantienen una arquitectura fragmentada. ¿Está bien? Producto de implementaciones incrementales y funciones tecnológicas. Un ejemplo claro te puedo decir, por ejemplo, hay bancas que usan el COBOL. Ya pasó a años del año 60, 70, y la banca sigue usando todavía ¿no? Su lenguaje COBOL. Su misma base de datos plana. Algunas bancas han actualizado. Para banca que pague una semana o una hora, es pérdida. Entonces, hay sistemas hay IDES que manejan
no, en paralelo, ¿no? Bien, entonces vamos a explicar acá de lo que ya está ahí ya puesto. Primero, cuando hablamos de estilos funcionales, ya hemos dicho que habla sobre la identidad, sobre el fraude, el AML, la ciberseguridad, los canales digitales, operan como herramientas y datos separados. Eso es lo que queremos que entiendan, porque ese es un problema. Son fragmentados, separados. Después los datos no están correlacionados. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez cuando yo acceso con el login, ¿no? Hay problemas y no se analizan de forma conjunta. Hay problemas en ingresar al sistema, sea por eventos propios de programación, el login, o sea por el comportamiento del usuario, o también por las transacciones y señal de red que es clásico, ¿no? La caída de internet, la bajada, etcétera, ¿no? Bien. Los sistemas heredados son llamados legacy, ¿no? Legacy. Son los codes bancarios, los antiguos, los monolíticos, los batch nocturnos y las API limitadas, ¿no? Otro que está bien ahí, el último que dice reglas estáticas, ¿no? Rígidas que causan elevados falsos positivos, son, ¿no? El famoso, las reglas estáticas. Cada vez quiere decir, por ejemplo, ahí hablamos de umbrales fijos. Si el monto es mayor, si el monto es mayor de valor que tengo, ¿no? ¿Qué se hace? Se hace un bloqueo, ¿no? Un bloqueo. Perdón. Y son fáciles a un ataque, ¿no? Clásico. Procesos, el otro también, dentro de ahí, hay como 7, pero no puedo sentar todo, pero vamos a sentarnos que ahora hay procesos secuenciales que se rigen en una estructura actual. Primero hay pasos, ¿no? Primero es la verificación también, después el monitoreo y finalmente la revisión manual, ¿no? Que les llegan al correo o usted, ¿no? O tu mensaje, etc. También puede llegar como mensajes de texto o también al correo, ¿no? Incluso ahorita también hay una opción de que en las bancas tú decidas, ¿no? Si quieres enviarte el correo, si te quieres imprimir tu voucher o te envía un mensaje, ¿no? Al celular. O nada, ¿no? Ninguna de las actividades, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, en otro punto, es en el punto siguiente, es consecuencias operativas y comerciales. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Operativas y comerciales. Tenemos que ver primero que hay una atención que es lento, tardía, ¿no? Del fraude. Y le llaman post-transacción. Hay también altos falsos pasivos o positivos, ¿no? Positivos. Esos son las operativas, ¿eh? Y también la sobrecarga en análisis y los SOC. También la escalabilidad limitada ante picos de transacciones. Sucede ese caso. Cuando hay muchos movimientos, ya no puedes emitir más, ¿no? Movimientos. Sea el límite, o sea, porque ya no ha superado el monto y tal. Un caso particular, acá te puedo explicar, por ejemplo, yo saco siempre en mi cuenta, pongamos 1000, ¿no? Y la banca ya sabe que tú sacas 1000, pero el día que sacas 5000, por ejemplo, te manda en primera mensaje. Siendo tú, ¿eh? Cuando es un monto mayor, al toque se activa y ese pico de transacción tú tienes un promedio de cuánto monto mínimo y más o sacas o envías y siempre te envían esos mensajes, ¿no? Y finalmente, la respuesta manual lenta frente a accidentes complejos, ¿no? Siempre, nunca te van a dar respuesta al toque. Si está mal la internet, la señal peor todavía llega en después de, ¿no? 10 minutos. Ahora, sobre los comerciales, va a haber una afección en la experiencia con el cliente. Un bloqueo injustificado, un
onboarding lento, se da también ese tema. También tenemos que ver ahí también actualmente qué más se viene ahí, que se ve actualmente, ¿no? Las deudas a SUNAT, entre comillas, te van a una cuenta, ¿no? Privada. Y si no hay en la privada, te van en la pública. Y te avisan, ¿no? No es como antes que ya solamente hay una banca, ¿no? Ahora puede incluso sacar, si tienes un dinero X, puedes sacar de dos bancas privadas y también una pública, ¿no? Bien. La pérdida de confianza y abandono del canal digital también sucede ese tema, porque actualmente te cobran por cada movimiento, hay un monto mínimo, otro mensual y otro por la cantidad de dinero que uno mueve. Siempre va a haber, hay descuento. Y ya está afecto a los impuestos, ¿no? Costos crecientes por operación, cumplimiento y remediación. Y finalmente, menor capacidad para lanzar productos digitales en tiempo real. Ahorita hay muchas bancas, muchos app que te dan el servicio, ¿no? Por ejemplo, acá, para hablar de un costo creciente, ya sabemos, cuando hay un movimiento de dinero, pero también hay canales en otras monedas, ¿no? Ahora hay una aplicación también de Western Union, aplicación de PayPal y otros más, ¿no? También, muy bien. Listo, vamos al siguiente punto. Hoy va a ser un tema largo, hay mucho que explicar hoy día. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a la propuesta de reconocimiento integrado de identidad y transacción. Ya vimos los reconocimientos, son 5 reconocimientos diferentes. Presentemos este tema, ¿no? A los principales, ¿no? Señales de identidad, son de 13 más tipos, también a través de biométrica facial y detección de vida para confirmar la identidad en all working, ¿no? Y autorizaciones. Ese es el más clásico, ¿no? ¿Correcto? También, repite, su huella, ojo, ocular, etc. El siguiente son señales de la conducta, ¿no? Correcto. Conducta. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver un tema que quiero ponerlo para que podamos diferenciar, ¿no? El tema anterior, cuando hablamos sobre identidad, estamos diciendo quién es, ¿no? Cuando hablamos sobre la conducta, preguntamos cómo actúa. ¿También? ¿Correcto? De acuerdo a la presión, al ritmo, a las secuencias de pantallas, ¿no? Y en forma, ¿no? También hay un perfil histórico también de cada uno. Y ahí también intervienen los bots, ¿no? Los scripts y los emuladores. El tercero es señales de transacción. ¿Qué implica eso? La pregunta, ¿qué intenta hacer? ¿No? Envía dinero, qué medio, qué reglas regulatorias, etc. Al final, con resultado, va a aplicar el TRS, Transaction Risk Score, ¿no? En tiempo real. Es ese tema, ¿no? El punto 4, fusión y decisión. ¿Qué implica eso? ¿Qué pregunta? Si señales de identidad era quién es, señales de conducta era cómo actúa, señales de transacción qué intenta hacer. Este último, fusión y decisión, ¿qué implica? Permitir, desafiar o bloquear. Por lo tanto, las señales convergen en un motor de decisión integrado. Y para eso tengo mi fusión de datos, ya dijimos, basados en los feature store, sumado más los modelos de Machine Learning, Deep Learning, el ensamble de los modelos, ¿no? Que ya vimos en teoría inicial ¿no? De ya los supervisados y los no supervisados, la ponderación adaptativa,
según el contexto y regulación, y lo que se llama la famosa orquestación, que implica permitir, desafiar y bloquear. Permitir es un riesgo bajo, con desafiar es el famoso step up o el MFA adicional, y un bloquear es la base final, que es activar el SOA, ¿no? Muy bien. Todo esto que he hablado se centra en el famoso URS, Unified Risk Score, ¿no? Más la acción automática. Como repito, esta es ya la unidad 3 de cursos básicos de seguridad. Mire, y finalmente, ¿qué cosas lleva todo esto? Que la integración de identidad, conducta, ¿no? Y transacción transforma la seguridad de un enfoque reactivo a uno predictivo y adaptativo. Mira, a uno predictivo y adaptativo, siempre que esté alineado con la velocidad del negocio bancario, ¿no? Porque el banco no puede parar, el banco no puede cerrar todo el movimiento. Un día el banco cerrado sin funcionamiento es pérdida para el banco. Bien, vamos al siguiente. Vamos a la arquitectura de referencia para ingestión multifuente, ¿no? Y scoring, ¿no? En tiempo real. Bien, primero hemos puesto la ingestión, ¿no? La ingesta multifuente, ¿correcto? Te voy a dar ahí su objetivo principal. El objetivo de esta ingesta multifuente, ¿cuál es? Capturar señales heterogéneas en tiempo real y en batch. Su fuente sería la identidad, la IAM, la MFA y la biometría. Sobre conducta, los eventos del APP en la web y la biometría conductual. Respecto a la transacción, el código bancario, el movimiento, los pagos, las transferencias en los API. Y por último, el contexto y red son los famosos logs que se generan, los WAF, los endpoint y la adaptación del IP, ¿no? Mira, te puedo explicar muchas cosas más, pero no, solamente quiero abarcar el objetivo y fuentes. A ver, muy bien. Esto que está acá, por ejemplo, si hablamos en salidas, te van a dar eventos unificados listos para análisis. ¿Está bien? La ingesta. Entonces, la ingesta te da como salida eventos unificados listos para análisis. En el paso 2, ¿no? Fetch Store, repito, su objetivo, en este caso sería centralizar y estandarizar variables para modelos. ¿Está bien? Su función es almacenar feeds históricos y en tiempo real. Y algo que también se ve ahora es su versión. Hay una versión, siempre una secuencia, para dar consistencia entre el entrenamiento y la inferencia. Bien. Sus salidas son los feeds vector optimizados para SCOI. Cada uno tiene su entrada, salida, por si acaso. Bien. El motor de SCOI, el punto 3, es, sirve para calcular el riesgo en tiempo real. ¿Está bien? Y como ya vimos también teoría, ahí no hay, ¿no? Los modelos son supervisados, que se sabe conocido, y los no supervisados, las anomalías, ¿no? Y otro modelo dentro de los dos anteriores que se puede ver, es el ensambles y el deep learning, ¿no? Para secuencias. Bien. ¿Qué cosa sale en este punto 3? Salen los famosos RIC score parciales y unificados, entre ellos el ITS, el BRS, el TRS, el URS, ¿no? Entre otros.
Y el último, el cuarto, gateway de decisiones, si el otro servía para calcular, esto acá me va a ayudar a ejecutar la acción correcta de forma automática. Y para ello se integran canales digitales, los esconos bancarios, los sistemas de fraude y AML, ¿no? Este otro. Su salida sería decisión trazable y auditable. Y finalmente, la observabilidad. ¿Qué cosa va a haber? Va a garantizar el control adecuado, la mejora continua y el cumplimiento, ¿no? De esta arquitectura, ¿no? ¿Está bien? Listo. En este caso, por ejemplo, tenemos como respecto a la gobernanza el famoso ciclo de vida de modelos, que es el que nos tema hoy día, el famoso LMOps, OPS, y las alertas y mejora continua. Bien, este tema también es un tema en el tercer módulo, la parte 4. ¿Qué cosa tenemos que entender acá? Que esa arquitectura siempre va a convertir la detección del fraude en un proceso predictivo, explicable y escalable, alineados al negocio y a la regulación. Bien, vamos al siguiente punto. Listo. Si estoy explicando mucho, disculpen, pero estamos yendo a un tema ya no mm, de nivel básico intermedio, ¿no? Estamos avanzando, intermedio y avanzado, y hay términos que tenemos que conocer, ¿no? Si no, vamos a preguntar qué es cada uno, ¿no? Tenemos ahora capacidades claves: fusión, multimodal, explicabilidad y aprendizaje continuo. ¿También? Correcto. Tenemos que entender acá, primero dice detección multimodal. También. Mucho hablamos de un multimodal cuando había muchas modas, ¿no? Y acá también decimos multimodal, no modal cuando tocamos el tema con GPT, cuando tenemos muchos prompt, esas ventanitas se llaman, ¿no? Modal, ¿no? Entonces, en nuestro caso, detección multimodal es la fusión de señales. Por lo tanto, vamos a ver que hay la integración simultánea de señales de identidad, conducta, transacción, dispositivo y contexto. Es la detección multimodal. Y vamos a ver de acuerdo a su enfoque, de acuerdo a su ventaja clave, por ejemplo, que reduce falsos positivos al colaborar el riesgo desde múltiples perspectivas. Y como ejemplo clásico tenemos una identidad válida, mala conducta anómala, mala transacción inusual. Todo eso va a llegar a qué? A que haya un riesgo medio, un desafío, ¿no? Miren, bien, en el segundo tenemos los grafos, que es una estructura de datos muy usado ¿no? En programación avanzada, en computación gráfica, ¿no? En temas de compiladores y traductores, entre otros, ¿no? Cursos que se dan. Grafos de relaciones, que implica ahí la detección del fraude organizado. Y cuando hablamos de grafos relacionales, de relaciones, ¿qué cosa es el modelado de entidades y vínculos para descubrir patrones ocultos. Los patrones ocultos muchas veces no son los datos comunes, son los datos menos comunes también. No los datos, llamémosle, ¿no? De la moda, ¿no? Sino los datos más alejados. Por ejemplo, en los años, tecnologías celulares cambian. Antes usábamos, ¿no? Llámale el Samsung, después otros equipos móviles actuales, después en la pandemia el Oppo es el que, ¿no? Se vendió más. Ahora hay otros equipos, ¿no? Que cada vez se usan un poco, pero cada vez está creciendo. Ahorita es el Vivo, ¿no? Que empezó con
el B40, B50, y el próximo año su B60, ¿no? Y cada año tiene más de 2 modelos diferentes. Y buenas cosas, ¿no? Con buena cámara, con su flash incorporado, tema de luces, su batería de 90 watts, imagínate, en medio horita se carga tu celular. Bien, entonces tenemos que ver que el grado de relaciones es la detección temprana de fraude sistémico, no solo transaccional. También, en el punto 3 tenemos la interpretabilidad por decisión, ¿no? Y como ven ahí dice, explicar por qué se bloqueó o permite una transacción. Y ahí está, esta es parte también de la famosa IAE o XAI, ¿no? La inteligencia artificial explicativa, ¿no? Y ahí está justamente qué cosa es la explicación clara y trazable de cada decisión del sistema. Bien, y finalmente el monitoreo de deriva, que es el aprendizaje continuo. Ya no hay aprendizaje máquina, no, aprendizaje, ¿no? Ahora es aprendizaje continuo, que es la vigilancia permanente de cambios en datos y modelos. Bien, para no cansarlos, tenemos que avanzar por acá. Estos de acá son modelos de ciberseguridad bancaria basadas en el gobierno y comunes, ¿no? Tenemos el inventario de modelos también. Bien, el inventario de modelos, ahí dice registro central, conversión, propietario y repósito. ¿Correcto? Muy bien. A ver, algo que te quiero dar ahí, ¿cuál es su objetivo no más puntual? Es conocer, controlar y auditar todo el ecosistema de modelos. Todo, tanto su catálogo, su clasificación, el ciclo de vida, todo. En segundo, su métrica con riesgo, dice FPR, TPR por canal, AUC, equidad y DIT, ¿no? Correcto. Y de esa métrica, ¿cuál es su objetivo? Medir el desempeño, impacto y cumplimiento, ¿no? Bien. El tercero, revisiones periódicas, auditorías trimestrales y testing de sesgo. Como es revisiones, siempre se va a asegurar vigencia, equidad y robustez de los modelos. Repito, su objetivo es asegurar vigencia, equidad y robustez de los modelos. Bien, y finalmente, el último, trazabilidad y privacidad, dice, son los logs, explicabilidad, inmunización, retención de datos. En otras palabras, su objetivo va a ser garantizar la confianza, el cumplimiento y la protección de datos, ¿no? Que sea. Ahí hay mucha trazabilidad end-to-end, ¿no? End-to-end. Cada vez hablamos de privacidad por diseño. Y también hablamos de las leyes locales de protección de datos, ¿no? La GRPR, entre otros, ¿no? Más. Bien, a ver. Ahora tenemos algo que también me demoré mucho en encontrar, si me estudias los artículos, es, es esta tablita. Bien, hemos hecho acá, por ejemplo, un cuadro respecto a las fuentes. En los internos tenemos el code banking, los logs y historia transaccional. Si hablamos sobre su calidad, proceso, hablamos de competencias, freshness y los de DUT también. Cuando hablamos de canales, hablamos de móviles STK, las sesiones, ¿no? Y el device
fingerprint, que hablamos sobre la adaptación de la señal y los famosos ejemplos, ¿no? Samples, ejecución de ejemplos, ¿no? Ahora, sobre los puntos de los externos, por ejemplo, en los externos dice acá, por ejemplo, cuando hablamos de externos, implica, dice ahí, listas, sanciones, ¿no? Reputación, terceros y deber, ¿no? Correcto. Tenemos que ver que cuando hablamos de fuentes externas, son los datos de los terceros que enriquecen el contexto de riesgo. Son los terceros, ¿eh? ¿Correcto? Y ahí está el provenance y validación es respecto al proceso de calidad. Un ejemplo de acá es el Open, por ejemplo, que se está dando actualmente, y otros son las listas regulatorias basadas para las sanciones. Bien. Y el cuarto, ¿no? El cuarto, ¿no? ¿Qué fue? Con protección. ¿Qué cosa es? Asegurar la confianza, el cumplimiento y la sostenibilidad, ¿no? Los ejemplos son el anonymation, el hashing y el ROM minimización, ¿no? ¿Correcto? Entonces todo eso se ve respecto a la protección. Listo. Muy bien. Ahora vamos a la operación, ¿no? ML-OPS de laboratorio de producción. Se ha considerado 5 pasos, ¿no? Primero, el desarrollo de pruebas, que va a ser un entrenamiento con datos balanceados. Respecto a su validación offline, ¿no? Usamos la métrica AUC, FPR, TPR y test de sesgo. Después tenemos, ¿no? Su despliegue Canary, que es la prueba en segmento reducido, que es fácil, ¿no? Y los siguientes tenemos acá respecto a producción y monitoreo, que es monitoreo continuo, de acuerdo al RIF, latencia y SLO. Finalmente, el DOS-Watch automático, procedimiento automático ante la reacción crítica. Podemos dar algunos ejemplos de este tema. Por ejemplo, en el último, por ejemplo, si hablamos de producción y monitoreo, también podemos decir, por ejemplo, que su objetivo sería asegurar operación estable y mejora continua. También, y hay monitoreo técnico, monitoreo de modelos, monitoreo de negocio y las alertas. ¿Está bien? Bien. Cuando hablamos de algo que acá también tenemos que entender, cuando hablamos sobre monitoreo con negocio, hablamos de fraude evitado y hablamos de falsos positivos y los X, ¿no? Muy bien. Y el último es ¿no? El DOS-Way automático, que sería su objetivo, proteger el negocio ante fallas, ¿no? Ahí hay bastantes procedimientos que se dan, desde disparadores, ¿no? Tenemos una acción, que es el registro del evento y el análisis de post-mortem, y su beneficio sería que hay una continuidad sobre el servicio y otro hay una reducción del impacto reputacional. Bien, creo que hasta acá estamos quedando en la primera parte. En la segunda parte ya vamos a ver orientado, ¿no? A temas puntuales. Por ejemplo, este tema, por ejemplo, todo con blockchain también es válido, ¿no? Está orientado también ¿no? a usar unos protocolos, ¿no? O tasas. Bien, son casos prioritarios, por ejemplo, el on-walking, por ejemplo, en el caso 1, como ustedes ven ahí,
Su objetivo es reducir fricción y fraude, ¿no? Input, IDE, ¿no? IDE2 y self, ¿no? Los outputs, su obligación 1-0, ¿no? Correcto. Acá, por ejemplo, para hablar ¿no? del coworking, se define el seguro, es que hay una alta digital, ¿no? Sobre el cliente, ¿no? En este caso. Su riesgo principal, el punto 1 sería las identidades ¿no? Sintéticas y explotación. Está ahí. Muy bien. El punto 2, los pagos de identidad de valor. Ahí su objetivo, bloquear fraude en tiempo real, input, ¿no? Score en milisegundos, output, autorizar o rechazar. Pero ¿cuál es el impacto? Que hay menos pérdidas financieras, menos falsos positivos y cada vez la experiencia fluida para clientes legítimos, ¿no? Cuentas comprometidas, es el famoso ATO, por si acaso. Cuentas comprometidas es el ATO, ATO, la A, la T y la O. Su objetivo dice detectar tomas de cuenta, input, ¿no? Cambios de conducta y grafos, y output, bloqueo y remediación. Algo que quiero que haga es que su riesgo principal, ¿cuál es? La toma de control por credenciales robadas. Ahí hay un caso que muchas veces no genera problemas y existen múltiples intentos fallidos, ¿no? Bien, sigamos el siguiente. Solamente quiero atacar un pequeño detalle. Muchos en la interpretación del problema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que un falso positivo, por ejemplo, de repente ahí hay una fórmula, por ejemplo, el falso positivo, ¿no? El FPR, por ejemplo, es igual al FP entre FP más TN, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Son fórmulas que vamos a manejar en las gráficas. Y hay muchas formas de poder evaluar, usando mi random, mi decisión con logística, mi decisión, ¿no? Basada en DIP, ¿no? En dos, árbol de decisión basada en un límite, ¿no? El random forest y el XB boss, ¿no? Que muchas veces se tiene que aplicar, ¿no? Bien, yo solamente quiero recalcar acá, ¿no? Que el famoso TPR es el famoso True Positive Rate, ¿no? En la llamada, ¿no? ¿Y qué cosa mide eso? Mide la proporción de fraudes reales correctamente detectados. Mide, correcto. El punto 2 es el FPR. El FPR que es el falso positivo, no, que es el que mide la proporción de operaciones legítimas marcadas erróneamente como fraude, ¿no? También sucede, por ver una mancha o ver algo, ya le ponen mal, ¿no? Bien, y listo. Todo eso tiene una implicación, una fórmula, igual que los alfa en una situación de la estadística inferencial, ¿no? Muy bien. El caso del último, el AUC, mide la capacidad global del modelo para separar fraude versus no fraude, ¿no? Si es independiente del lunar, ¿no? Ese es el famoso AUC. Bien, todos son indicadores que se aplican y cada vez existen, ¿no? Que existen métricas que van a ayudar a la seguridad a medir, ¿no? De acuerdo a un valor, ¿no? La alta detención, la baja fricción y el desempeño estable, ¿no? Que muchas veces se aplica en una operación ejecutiva, en una auditoría
y escalamiento, ¿no? Bien, vamos a ver una más y quedamos ahí. No nos quiero cansar. Hoy, ¿no? 20 de diciembre de 2025, siendo un día sábado. Ya. Bien, ahora sí vamos en el caso de economía, el caso supuestos de ahorro, PEMA. Cuando hablo de este tema, hablo de escenarios de reducción de fraude, costes y retorno a aparición de inversión, ¿no? Por ejemplo, siempre se tiene una gráfica de acuerdo al servicio financiero, ¿no? Al lending, ¿no? Una comparación siempre, ¿no? De un país, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un escenario, ¿no? El escenario conservador, ¿qué implica, bueno? Ahí hemos puesto, ¿no? Reducción, fraude, 20% de reducción, correcto. Está bien. Pero también existe un ahorro anual de fraude evitado, 2 millones de dólares, ¿no? Por ejemplo. También está la reducción de costos operativos a 10% también, que equivale en dólares a 0,3 millones, ¿no? De dólares. Un beneficio anual total que equivale a 2,3 millones, ¿no? De dólares. Y el payback estimado a aproximadamente 18 meses, ¿no? Ese es el necesario conservador, ¿no? Como ahí, 24 meses, ¿no? 18 meses que implica 1 año y medio a 2 años. En caso del base, de diseño base, vamos a ver que ahí sí, 40 minutos de reducción, correcto. Tiempo 12 meses, muy bien, correcto. Pero siempre hay ahorro anual del fraude que equivale a 3,5 millones. Si el otro es 2,02 millones, acá aumenta el ahorro anual del fraude. Y la reducción de costos operativos de un 25% baja a 0,75 millones, mira. Si lo queda 10, subió, ¿ve? Acá subió. En el escenario coadhesivo, que implica que la madurez del MLOps, más la función multimodal, más los grafos y más autorización SOA, ha llegado a esto, ¿no? Que 60% de reducción. Muy bueno. Y es de 6 a 9 meses, excelente. Pero no te olvides que la ahorro anual de fraude evitado es 5 millones, ¿no? Mira, 5 millones, lo que es otra, 3,5 millones, 2 millones ¿no? El primero conservador 2 millones, el base 0,65 y este último 1,2 millones. Miren qué tales datos. Muy bien. Ahora sí, vamos por acá. Vamos a ver si quedamos ahí. Entonces, hasta acá quedamos, ¿no? Solamente te puedo dar una conclusión final, que incluso en el escenario conservador, el reconocimiento integrado es financieramente justificable. Conservadora, en escenarios base y adhesivo, el payback es inferior a 1 año, lo que posiciona como una investigación estratégica, no solo de seguridad, sino también de rentabilidad, ¿no? Rentable. Bien, ahora sí, muchas gracias. Hemos corrido estos, ya se escuchan, ¿no? Las bombadas por Navidad. Bien, estamos a días. Muchas gracias, Cipía. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo, año 2025, de este 51º seminario internacional que tuvo como título Modelos de reconocimiento integrado para la seguridad bancaria. Esta ponencia estuvo a cargo del doctor Juan Carlos Lázaro Guillermo, miembro e integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. A nombre del directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico intelectual contar con su participación.
Haga llegar un saludo, por favor, a todos nuestros seguidores y que nos siguen en las diferentes redes sociales, así como los que están en el canal de YouTube por estas fiestas. Maestro Juan Carlos Lázaro Guillermo, por favor. Bueno, estamos a días, ¿no? Deseo a todos los miembros activos de Lipía y público en general un saludo, ¿no? Unas felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo, ¿no? Que la pasen bien en familia, en su hogar y éxitos para este 2026. Bendiciones. Muchas gracias, maestro. Los mismos deseos de una feliz Navidad para usted, para la familia, en esta Nochebuena y un próspero y venturoso año 2026. Y siempre para adelante, maestro. Muchas gracias.